Volvemos nuevamente con ustedes acá en Sin Mordaza. Y Wilson, tenemos a una persona conectada. Sé que usted tiene cierta admiración por él. ¿Rafael Archondo? Rafael Archondo desde México. Rafael, ¿cómo estás? Aquí tengo un fan tuyo. Un saludo para ustedes dos. Un gusto escucharles. Rafael, dinos algo. El sector evista del movimiento al socialismo ha dado un ultimátum al gobierno, al Tribunal Supremo Electoral, al órgano judicial. Les ha dejado en claro que no aceptarán la proscripción del MAS ni de su líder Evo Morales. Además, han conminado al CIFDE a verificar su congreso el 10 de julio, que parece ser la fecha fatal para que el país no entre en convulsión. ¿Será que el evismo aún tiene la capacidad de paralizar el país? ¿O sucederá lo del enero de este año, que la protesta se circunscribió al departamento donde Morales aún tiene apoyo duro, que es aquí en Cochabamba? Muy interesante la pregunta, Miroslava. Yo creo que sí, efectivamente, el centro, el eje de MAS y PSP dirigido por Evo Morales es Cochabamba, ¿no? Incluso se acaba de realizar un congreso de las Bartolinas. Como ya ahora siempre hay organizaciones paralelas, hay siempre de a dos, ¿no? De cada caso, de cada sigla tenemos dos. El último Congreso de las Bartolinas del sector evista precisamente también se ha realizado en Cochabamba, aprovechando el ampliado del Coliseo de la Coronilla, y ahí se ha elegido a Juanita Anzieta como la nueva dirigente de la Confederación de Mujeres Indígenas y Campesinas Bartolinas CISA, en un intento por sustituir a Guillermina Cuno, que es la última dirigente elegida en Congreso de esta misma organización. Entonces, lo que el evismo está haciendo es preparando todo el terreno para, digamos, poner a tono a sus organizaciones sociales, a las directivas sindicales que ha ido nombrando en cada uno de los casos, para poder llegar el 10 de julio al estadio de Villa Tunari con toda la fuerza del caso, ¿no? Para demostrar que ahí está el verdadero MAS y PSP. Pero coincido contigo, yo creo que esencialmente la fuerza social, la fuerza de movilización de Evo Morales está en el Trópico, en el Chapare y por supuesto en varias zonas de Cochabamba, con enclaves en Chuquisaca, en Potosí, y por supuesto también en La Paz y en Oruro. Pero pues seguramente lo que se está haciendo ahora es, de alguna manera, se está intentando fortalecer cada uno de estos vínculos para ver si es posible efectivamente paralizar el país, o si a lo mejor esto sería mejor reservar fuerzas para otras luchas, ¿no?, posteriores. Yo creo que eso es lo que se está en este momento evaluando, y se está intentando saber cuánta disposición existe en los sectores sindicales para poder salir o no a las carreteras. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Wilson Espinosa ¿Qué tal, Wilson? Un abrazo. ¿Cómo está? Un fuerte abrazo. Este es un programa que se denomina Sin Mordaza justamente porque no somos un medio paraestatal, no estamos en función de algún partido político, pero sí estamos en función a los intereses de la población. Y lo que usted bien decía hace un momento, o sea, el movimiento al socialismo ya no es el mismo como emergió al poder el 2006. Hoy hay dos divisiones, dos facciones dentro del movimiento al socialismo. El techo que alcanzó, o digamos así, el grupo de votantes que tiene llega al 35%, 37%, o en algún momento el 40%. Esto estaría dividido, según su análisis, en dos facciones, arcistas y evistas. Hay hoy en día una mejor posibilidad, no llamaré oposición, sino para una alternancia en el gobierno que no sea el movimiento al socialismo, porque de los 11 partidos políticos que están habilitados, uno, que es el movimiento al socialismo, tiene una estructura. El resto, básicamente, no tiene una estructura política. Pero hay alguna posibilidad muy cercana para que pueda emerger otro candidato, otro líder a nivel nacional, o esto se reduce simplemente nuevamente al movimiento al socialismo, sea Arce o sea Evo. Pues es muy difícil saber con exactitud, Wilson, qué es lo que realmente se puede en este momento diagnosticar, ¿no? Yo creo que, digamos,
el techo electoral de Evo Morales podría llegar básicamente a un 46, 47%, si pensamos en el resultado de las elecciones anuladas de 2019, ¿no? Si tomamos en cuenta que a lo mejor el fraude fue solamente para eliminar la segunda vuelta, entonces sí podemos imaginar que a lo mejor Evo Morales, solo con la fuerza de su liderazgo, llegó a algo así como el 47%, ¿no? Me parece que ese es el techo que podemos imaginar, sobre todo después del 21F y toda la movilización que se dio dentro de las clases medias para exigir su renuncia, ¿no? Ahora bien, en el camino entre 2019, que estamos hablando de esa elección, y ahora en 2024, efectivamente ha habido no diremos un debilitamiento, pero sí un reacomodo de fuerzas, ¿no? Dentro del MAS se han ido alineando los distintos liderazgos, los distintos sectores, los distintos alcaldes, asambleístas departamentales, en fin, y poco a poco quienes han querido mantenerse como funcionarios dentro del gobierno de Luis Arce, pues se han decidido, digamos, por el Congreso del Alto y por la posibilidad de refundar el MAS y PSP desde el liderazgo de Lucho y David, ¿no? Mientras tanto, otros segmentos están apostando más bien por recapturar el poder el próximo año, ¿no? Entonces yo creo que aquí la disyuntiva es esa. En la militancia del MAS está la pregunta: ¿me quedo en el poder hasta 2025 y a lo mejor intento la reelección a través de Lucho David? ¿O más bien apuesto todo para que en 2025 haya un copamiento absoluto y total otra vez del MAS, pero solo del sector de Evo Morales en el gobierno? ¿No? Yo creo que esas son las discusiones que se están dando en todas las familias, entre los militantes, para saber qué es lo que más conviene. Y por supuesto, cada uno de los sectores está mostrándole a la militancia qué es, digamos, cuál es la opción más favorable o más conveniente, ¿no? Si el disfrute inmediato del poder ahora o la apuesta a un año de campaña electoral para tratar de alcanzar ese poder. Ahora, estamos hablando de la mitad del electorado boliviano, por lo menos. No creo que sea ni más, tampoco menos, ¿no? Es decir, debe haber uno de cada dos bolivianos que en este momento se está preguntando si va a seguir en cualquiera de las dos facciones del MAS o si definitivamente va a abandonar esta pelea y va a buscar una salida alternativa, ¿no? Yo creo que ese es el tamaño, digamos, de esta crisis partidaria y, repito, es todavía difícil saber quiénes finalmente van a quedar de qué lado de esta historia. A esto tendríamos que sumar también en la posición que tiene Evo Morales. Habla, por ejemplo, de un genocidio político, hace sugerencias a sus asambleístas de no aprobar créditos y luego se desdice. Hoy en la tarde volvió a hablar nuevamente Evo Morales para pedir a sus asambleístas que sí, que aprueben estos créditos, pero que fiscalicen. Entonces, es una situación contradictoria entre el fin de semana y hoy día que se da con este líder, ¿no? Sí, yo creo que él está jugando también a la lucha interna dentro del propio gobierno y dentro de la propia Asamblea Legislativa, ¿no? Es decir, muchas veces se lo he escuchado decir que varios funcionarios públicos del gobierno de Lucho y David estuvieron, por ejemplo, en el ampliado de la Coronilla, ¿no? Que no quiere avisar, no quiere decir los nombres para no perjudicarlos, pero siempre está presumiendo Evo Morales de que hay gente dentro del gobierno de Luis Arce que en realidad está a favor de él y no de Luis Arce, ¿no? De esa manera un poco se está jugando el espacio de disputa, ¿no? De los dos liderazgos, es decir, Evo Morales va a tratar de arrastrar a la mayor cantidad de funcionarios del actual gobierno, no los va a sancionar en el momento en que crucen a la otra orilla y va a tratar más bien de vaciar lo más que pueda las filas internas del gobierno de Luis Arce, ¿no? Entonces me parece que es un juego también en ese sentido. Aprovechemos los créditos, ¿no? Y luego fiscalicemos para que estos créditos sean bien invertidos o lleguen a sus destinatarios, a sus beneficiarios finales, ¿no? Pero un poco de eso se trata. Ahora yo creo que también este juego de fuerzas va a determinar por qué camino, digamos, se busca una salida. Puede efectivamente el MAS generar una gran conmoción social para recuperar su sigla o para mantener la habilitación de su candidato. Pero yo creo que si Evo Morales ve las posibilidades legales de seguir siendo candidato, así sea con otra sigla,
yo creo que va a preferir no empujar a los bloqueos, no empujar a la confrontación, porque como se trata de una confrontación acerca de un asunto doméstico, interno del partido, que no interesa mucho a la gente en general y que se da en medio de una crisis económica con falta de dólares y de combustible, entonces a Evo Morales no le conviene tensionar demasiado por este asunto específico y va a tratar de, si se hace una movilización, sea tal vez con banderas mucho más generalizadoras que solamente una pelea doméstica interna del MAS y PSP. A ver, Rafael, algo cortito. Evo Morales apuesta por el tema de la convulsión, porque hoy, al promediar el mediodía, ha tuiteado lo siguiente, dice, la falta de dólares, de combustible, agroquímicos, la creciente corrupción y la desinstitucionalización de los poderes del Estado están ocasionando la convulsión del país. A esto se suman los decretos supremos y resoluciones ilegales e inconstitucionales que atentan contra la propiedad privada y ponen en riesgo incluso los bienes de las familias bolivianas. O sea, ¿está preparándose para ir a las calles, para debilitar este gobierno, para generar bloqueos, convulsión, marchas, movilizaciones? Es correcto lo que dices. Yo creo que más que pelearse por la sigla, más que pelearse por su habilitación como candidato, que me parece que va a ser difícil que se la puedan quitar, se va a pelear un poco por la imagen opositora que en este momento Evo Morales quiere tener. O sea, a Evo Morales en este momento de crisis, de dificultades enormes del gobierno, lo que más le conviene es ser la principal figura de la oposición, para que cuando el electorado el próximo año intente una solución a la crisis, apueste por Evo y no apueste ni por Luis Arce ni por la oposición tradicional. Yo creo que Evo Morales está luchando en este momento por tener esa imagen, por decir, durante mi gobierno todo funcionó bien, había dólares, había combustible, yo puedo volver a que esto vuelva a ser de la misma manera y por lo tanto yo soy la puerta de salida de Bolivia a su crisis económica provocada por un gobierno que ya no representa a los intereses del MAS y PSP. Yo creo que eso le interesa mucho más a Evo Morales que el asunto de los congresos, de si la Ocaeñe, de si el Alto, de si Villa Tunari. Ahorita lo más importante creo para él es mostrarse muy diferenciado del gobierno de Lucho y David para poder tener un futuro político en el país. Rafito, realmente un gusto tenerte acá en este espacio Sin Mordaza. Tú sabes que tienes las puertas abiertas todo el tiempo para poder acá conversar de este tipo de temáticas que tanto nos apasionan. Gracias a ustedes, Wilson y Miroslava, un abrazo y seguiremos en contacto. Perfecto.